Una pizca de sal con Ciro. Hola amigos, no dejen de sintonizarnos cada viernes a las 11 de la mañana en Una pizca de sal con Ciro en GCTV One. Este próximo programa tendremos a Fernando Fernán Hernández, un gran escritor y mucho más. Nos vemos. Hola queridos amigos, un programa más de Una pizca de sal con Ciro desde mi cocina para dar sabor a los sinsabores de la vida, ya que la vida necesita sabor. Y los programas de Ciro traen eso, un poquito de sal para condimentar a veces las tristezas, a veces las decepciones y todos los problemas que podamos tener. Un rato, un esparcimiento corto, donde hablamos con periodistas, escritores, músicos, en fin, todo tipo de personaje de nuestra comunidad que pueda darnos algo, enseñarnos algo. Y como siempre yo les traigo mis mensajitos entre col y col lechuga. Así que eso, además de la sal, todas las demás cositas, ¿no? Bueno, quiero darle las gracias al señor Pepín Rivero y a Luis Gustavo Rojas, cantautores, que fueron los que hicieron el jingle de mi programa y que a mí me encanta cantarlo. Una pizca de sal con Ciro, una pizca de sal con Ciro. Y también agradecer a mis patrocinadores, a Tire Man Luis Orama, que va a sus casas con llantas, arreglos y cuestiones de carro. Está Chevy Construction Services, que hacen de todo, un contratista de construcción. La Jara, distribuidora independiente, con la señora Leticia Álvarez. Y por supuesto, Pedro Pablo Pérez Santiesteban de Publicaciones Entre Líneas, donde muchos escritores hacemos y publicamos libros con él. Así que, una vez más, bienvenido a este nuevo invitado, mi querido amigo Fernando Fernán Hernández. Un escritor, pero ya vamos a averiguar mucho más. ¿Qué tal, Fernán? Muy bien, muchísimas gracias, Ciro, por invitarme a tu programa. Y nuestra amistad va, como dices tú, de hace años y siempre ha sido muy buena. Hemos compartido en varias ocasiones en diferentes escenarios y creo que el programa de hoy va a ser muy interesante y de nuevo, gracias por la invitación. Claro que sí. Imagínense que cuando yo he tenido mis grandes cosechas de mangos, Ferna con su esposa Yossi, que la saludamos desde acá, pues yo los he invitado y entonces hemos tomado un batido de mango, que dicho sea de paso, ¿saben cuál es el secreto del batido de mango o de cualquier batido? Mi madre, que era una experta en eso, me enseñó a echarle una pizca de sal. Ese es el secreto de un buen batido, porque esa pizquita de sal mata un poco lo de demasiado dulzón de la fruta y del azúcar y demás. Esa pizca de sal se le echa a los batidos. Así que, bueno, yo tenía que decir lo de los batidos de mango definitivamente. Fernan, cuéntanos, tú naciste en Cuba. Sí. ¿Qué parte de Cuba? Yo nací en Banes Oriente, que hoy en día pertenece a Holguín, en el año 1952. Mi hermano nació antes que yo, él me lleva año y medio. Y vivimos ahí en Banes hasta los 9 años, yo y él 11 años, cuando vinimos hacia acá a través de la Operación Pedro Pan. Oh, tú eres del grupo de los niños que vinieron de Cuba en la Operación Pedro Pan. Sí. Debe haber sido una situación difícil, ¿eh? Dejar a tus padres. Lo era. Yo tenía, como dije, 9 años y yo no sabía la situación por la cual veníamos hacia acá como Pedro Panes, ¿no? Y algo interesante porque mi padre, él nunca se despidió de nosotros en Cuba, porque era un shock tan fuerte para él que él se fue para casa de mi abuela y nuestra madre fue la que cargó con todos los trámites, llevarnos a La Habana, llevarnos al aeropuerto, nos despedimos de ella ahí en la pecera y vinimos para acá. Mi hermano y yo somos bendecidos porque nos recogió en el aeropuerto de Miami una prima que vivía aquí en Miami, unos años anteriores había emigrado para acá, y vivimos con ella 9 meses, con ella y su esposo y su niñita,
Y mi madrina, hermana materna, o sea, mi tía materna, en Nueva York nos mandó a pedir y fuimos a vivir con mi tía Gloria en Nueva York hasta que vinieron nuestros padres. O sea, que no estaban con foster parents, que a muchos les tocó foster casas de parents, americanos. correcto. Así. O sea, que vivimos en familia, Claro. que es una gran bendición, Sí, y sí. ese ambiente familiar nunca se rompió para nosotros. Menos mal. Yo recuerdo en una de mis tertulias mensuales, las tertulias de CIO, cuando tú hablaste de esa experiencia, recuerdo que se te resquebrajó la voz Sí, sí. recordando y contándonos sobre la experiencia. Yo miro a mi nieta mayor que tiene 10 años y me pongo a imaginarme un año menos, 9 años, sin entender mucho qué es lo que está pasando. Y de buenas a primeras uno dice, tengo que dejar a mi papá y a mi mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? Sí, no es fácil separarse de los padres cuando uno es chiquito. Cuando es chiquito, y sí. especialmente cuando por razones políticas que uno no entiende. Que uno no entiende esa edad, es verdad. Pero Muy difícil. yo no tengo quejas. Y le doy gracias a Dios. Eso es una de las cosas que me alegro que lo digas. Sí, que mis padres tomaron esa decisión. Sí. Gracias a ellos, ¿eh? Uh-huh. Mi hermano y yo hemos crecido y hemos vivido en un país libre, lleno de democracia, donde nos podemos desarrollamos como personas profesionales. Claro que sí. Generalmente, y eso a veces, ustedes saben que los como digo yo, los que están en contra de todas las cosas de libertad y de democracia, siempre tratan de poner, decir, ay, que fue horrible, que como esos padres mandaron esos hijos, que no sé qué. Aquí la Iglesia Católica recibió a esos niños y muchos matrimonios católicos sirvieron de foster parents para esos niños, pero quiero hacer una aclaración que muchos no conocen, y es que hubo hasta judíos de sinagogas que se hicieron cargo de algunos de esos niños. Yo no digo que pueden haber tenido uno entre millones una mala experiencia, pero sí sé que el 99.9% de esa emigración de niños a Estados Unidos por la Operación Pedro Pan fue productiva, fue positiva, indiscutiblemente un trauma emocional un poco para los niños, pero al conocer cuando crecieron por qué los padres lo hicieron, todos le dan gracias a sus padres, como acaba de decir Fernando, No, sin duda. porque los liberaron de un comunismo que todavía después de 62 años sigue haciendo atrocidades como vemos a diario. Entonces, bueno, llegaste acá, estuviste con tu familia. ¿Cuándo fue entonces que finalmente te reuniste con tus padres? Básicamente como 4 años después. Estamos en Nueva York en casa de nuestra tía. Cuando vino mi mamá primero, a través de México, mi padre se quedó en México y él vino quizás como 2 meses después. Wow. Y entonces al poquito rato de ellos estar aquí, alquilamos un apartamento en el Bronx, en Nueva York. Y ahí fueron todos a vivir. Y fuimos a vivir ahí como la familia de nuevo, como una familia unida, mi hermano, el núcleo y familiar. con nuestros padres. Sí. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. ¿Estudiaste en este país? Sí. ¿Estudiaste en Nueva York y después viniste a Miami? Correcto. Cuéntanos un poquito de Sí, ese pedazo. yo hice el high school Perdón. en Nueva York, igual que mi hermano, mismo colegio, en un high school católico de varones, muy estricto, muy formal. Él se ganó una beca, mi hermano, a estudiar en Massachusetts. Uh-huh. Y yo vine para Miami y me gradué años después, estando casado con hijos y todo, de St. Thomas University. Obtuve el título de lo que se llama aquí Arte de Comunicaciones, 4 años, y después saqué una maestría de administración también por St. Thomas University, aquí en Miami. Y yo sé que has ejercido como profesor. Sí, después que trabajé muchísimos años en la industria farmacéutica, Uh-huh. visitando a los médicos, como se llama aquí, representante médico. Después de tantos años decidí seguir mi amor interno, que era la enseñanza. Y enseñé en Carlos Albizu University, enseñé en diferentes colegios locales acá de lo que se llama aquí Career Colleges. Y todo relacionado con negocios. Administración de empresas fueron los cursos que yo enseñé aquí. Uh-huh. También aquí cerca de mi casa, aquí en Kendall, hay un lugar donde también yo creo que tú trabajaste ahí, por la 137 Avenida.
Yo, después De Albizu. sí, después de Albizu, yo enseñé en un colegio que ya no existe, se llama Everest Institute, Oh. en la 137 y casi Kendall. Mm. Ahí fui profesor de negocios ahí, pero el colegio cerró. Oh. Ujú. Oh. Bueno, vamos a tomar un corte comercial y enseguida regresamos con Fernando Hernández. Hola de nuevo, aquí estamos con Fernando Hernández, un escritor que es mucho más que un escritor. Fernando, yo lo conocí hablando de un libro, un primer libro que él escribió sobre su perrita o sobre su perro. Sí, lo que aprendí de mi perro. Lo que aprendí de mi perro. A mí me llamó la atención cuando aquello yo no tenía perros. Así que después tuve 2 perros y una gata, y ahora tengo otra gata. Pero bueno, es cierto, con los animales aprendemos. Sí. Así que ese libro fue muy simpático, porque además de que uno aprende, era simpático, porque él escribe muy bien, pero tiene su beta cómica, ¿entiendes? Excepto un libro que para mí fue también muy importante, el que escribiste de los cubanos, la influencia de los cubanos. Primero fue el Footprints, o fue primero el... No. A ver, ¿cuál es el que tienes ahí? Este que tengo aquí, A ver, que déjame se poner llama a ver, vamos a acercarlo a la... The Cubans Are Footprints Across America. Este es la segunda, o sea, la continuación de un libro anterior que se llama The Cubans Are Legacy in the United States. O sea, los cubanos, nuestro legado en los Estados Unidos. en los Estados Unidos. Y destaqué muchísimos cubanos, sumamente conocidos como Roberto Goizueta, Nas, etc. Y después de escribir ese libro, varias personas me dijeron, oye, te quedaste corto, Faltan más. faltan más. Y este libro, el Footprints, tengo muchísimos más cubanos destacados aquí. Fue una continuación. Perdón. Me puse muy contento porque yo aprendí mucho haciendo la investigación sobre personas de origen cubano en los Estados Unidos. Y no solamente después del 59. El cubano se ha destacado aquí desde los 1800. Desde los 1800. Bueno, mi suegro nació en Cayo Hueso. Ah, Era de aquella, cuando Cuba todavía luchaban para la independencia y los primeros cubanos estaban en Tampa, en Cayo Hueso, fueron parte de la industria tabacalera. sí, cómo no. Así Inclusive la prima que yo te mencioné anteriormente, que nos recogió en el aeropuerto, el esposo de ella, la hermana de él, se casó con alguien de Cayo Hueso de apellido Cobo. Mira eso. Y aquel señor, siendo americano, porque nació aquí, hablaba como un cubano de La Habana, por ejemplo. Un español perfectamente, Perfecto. sin acento, nada. Y era de Cayo Hueso. Así que lo que tú dices es totalmente correcto. Sí. Y hay otro libro, cuéntanos, tiene un nombre muy simpático. Yo como tuve abuelos maternos españoles, ese se llama Potaje. Potaje. ¿Qué potaje es lo que? Mi libro, ese fue el primer intento mío de escribir, y Ujú. fue Potaje, un libro en español, de cuentos cortos, ¿no? De cuentos cortos. Y yo dije, ¿qué título voy a dar yo a este libro? Porque es una mezcla de todo tópico. Y yo dije, vamos. Y un potaje tiene un poquito de tiene la todo. foto de potaje. Ajá. Y le pusimos Potaje como título. Y es una mezcla de todo tipo de cuentos, de chistes, de cosas históricas, así. Pero esa fue mi entrada en el mundo de la literatura, se podría decir. Ok. ¿Cuántos años trabajaste de profesor, como estabas diciendo antes? Yo trabajé, yo diría, como 8 años, 8 o 9 años, trabajando en diferentes colegios hasta asumir la posición del director del Departamento de Administración de Empresas en Everest Institute, que yo fui el director, y también
enseñaba clases ahí. Sí. Y también yo quiero que ustedes sepan que además de escribir, además tú sabes, ser profesor de business y demás, también él tiene una beta teátrica. En el antiguo teatro Outspoken hacíamos diferentes presentaciones en los desalmuerzos literarios y él siempre venía con sus aportaciones y, como digo siempre, con esa beta cómica. También recuerdo cuando hacían la noche de la poesía erótica, sí, que había un segmento que Fernando hacía con una amiga que ya falleció precisamente, comenzó con cáncer de mamas y estamos en el mes de octubre, que es el mes de hacernos aware o conciencia de lo que es el cáncer de mamas. También es el mes de alertarnos sobre el Rett Syndrome, que era la enfermedad que padeció mi hija por más de 40 años. Y yo recuerdo que nunca ese segmento fue mejor que cuando Fernando y Mariela se unían a hacerlo. Cuéntanos más o menos de qué se trataba ese segmento. Bueno, muchas gracias por eso. Era el noticiero. Hacíamos un noticiero donde leíamos noticias ficticias de los integrantes del grupo aquel, ¿no? Y todo era un tira y jala de la noticia, cosas así, ¿no? Cosas cómicas. Si me permite, yo recuerdo algo que yo escribí para ese noticiero, que era sobre el director. Y yo recuerdo que yo escribí el noticiero que decía que fulano de tal fue a Sedano y a comprar unos melones y se hizo recordar a su esposa. Cosas así de humor, no vulgar, pero humor. Pero humor, sí, un humor sano. Ajá. Yo me recuerdo que nosotros nos moríamos de risa con ese segmento y es que Fernando se le ocurría en cada cosa y también Mariela, en paz descanse, tenía buena... Sí, sí. Bueno, ella antes de morir dejó publicado su primer libro, que siempre estábamos detrás de ella: publica tu libro, recopila todas tus cosas. Y lo hizo ya cuando estaba muy malita ya del cáncer, y creo que lo sacó con Voces de Hoy con Josefina Espeleta. Okay. Ella sacó el libro. Ahora no me recuerdo cuál es el título, que me acuerdo que todavía no estaba ya en forma ya final, sino lo hicieron como con anillitos y se lo pusieron dentro de la caja antes de enterrarla, finalmente. Ella lo vio en el laptop, se lo mostró Josefina, de cómo iba a ser el libro, pero nunca llegó a verlo ya. Ella era brillante, tenía una habilidad mental muy grande para hacer esas cosas. Para el humor. A mí nunca se me olvida la poesía que nos sorprendió una vez en la tertulia de la hermana Panchita. Ay, sí. Y es como que pasa el trance y ella coge el espíritu de una esclava antigua y era la hermana Panchita. Y entonces dice, ese negrito se ríe con sus orejas grandes y su sonrisa, hablando de Obama, y mira que nosotros nos reíamos. Era una cuestión tan cómica. Yo tengo que buscarlo y compartirlo en estos días en Facebook para que la gente se ría un poco. Y ella lo hacía con un acento tipo con africano. El acento así, esa cosa negroide. Sí. Decía, buenas noches, hermano, ¿cómo están ustedes? Y entonces después decía, sigan escribiendo y sigan con la pintada, para decir que siguieran pintando cuadros y eso. Y yo me acuerdo pero esa mancuerna que hacían tú y Mariela, eran geniales, de verdad que eran geniales. Así que, como ustedes ven, Fernando no solamente es un hombre de instrucción, de profesor, muy letrado en muchas cosas. Trabajaste en la compañía, como dices tú, de lo que hacía la parte farmacológica que van a visitar a los médicos, a los doctores y demás, pero qué bueno que salió de aquello para entrar en algo, yo diría, un poco más beneficioso para él y para las personas que recibían de él después en todo eso que hiciste. Porque he oído personas que han recibido clases contigo y me han dicho lo bueno que fue recibir tu clase. Así gracias. Yo disfrutaba muchísimo ser profesor, porque daba algo de mis conocimientos que ayudaba a otras personas.
En la industria farmacéutica a mí me fue muy bien, gané buen dinero, recibí varios premios, pero internamente yo no estaba muy contento porque yo decía, ¿cómo yo pudiera ayudar a otras personas? Yo enseñando, ¿no? Así que esa es parte de la trayectoria de mi vida, de que escribir para mí es un placer, me encanta escribir. Y yo te sugeriría otra cosa. Tú tienes tantas anécdotas de vida que te voy a retar a que escribas un libro contando esas anécdotas en distintos periodos de tu vida. Creo que sería muy bueno, porque da la casualidad que él también escribió de la música cubana, y aquí tienen este libro, a ver cómo es, Cuba and the USA, a Musical Journey, un viaje musical de los cubanos y en los Estados Unidos con la música. Me parece un libro genial. Ahí está el saxofón y una tumbadora. ¡Wow! Eso está muy bonito. Vamos a tomar otra pausa comercial y enseguida regresamos con Fernando Hernández en Una Pizca de Sal con Cío. De sal. No dejemos de darle sabor a los sinsabores de la vida. Continuamos con Fernando Hernández, Fernán, aquí en Una Pizca de Sal con Cío. Fernando, hablábamos de tantas cosas que tú has hecho. Yo te decía que debías escribir de tus anécdotas, de tu vida, de diferentes pasajes, que estoy segura que van a ser bien recibidos. Yo estuve leyendo un libro, es uno de tus últimos libros, o el último libro, que se llama La barbería de Pepe. Nada más que por el título ya a mí me interesaba leerlo, porque a mí me gusta mucho estudiar, aprender y de todo, pero me gusta mucho divertirme, disfrutar de la vida. La vida es más corta de lo que imaginamos. Y hay tanta gente que pierde el tiempo en la vida cuando que es tan corta, ¿no? Nosotros tenemos que ser positivos, tenemos que ser agradables unos con los otros. Hay personas, mira, estuvieron en estos días el problema de que por unas horas se fue el WhatsApp, el Facebook, el Instagram y demás. ¿Y saben algo? Hay gente que está tan adicta a las redes sociales que era un problema para ellos. Pero yo les voy a decir algo. Las redes sociales, si se utilizan con mucha utilidad, nos comunicamos con el mundo entero. Yo me comunico con familiares, con amistades en Cuba, en España, en México, en Chile, en fin, en tantos lugares del mundo. Y también sirve para esto que estamos hablando. Uno enseña, uno comparte y aprendemos los unos de los otros, nos apoyamos, nos damos aliento. Si estamos tristes, sentimos el calor a distancia de esas personas. Incluso durante la pandemia, estando tan encerrados y aislados de todo, estas redes sociales nos ayudaron muchísimo. Pero hay personas que se dedican a estar inventando, a hacer cuestiones de difamaciones, calumnias, mentiras, envidiosos por dañar a otro. Y no debe ser así. Estas redes hay que usarlas con un poquito más de inteligencia y de corazón y de compasión. Y yo quiero que ustedes sepan que leyendo este libro de La barbería de Pepe, que ahora nos va a conversar Fernan, ¿de qué se trata la barbería de Pepe? Pues se trata de un barbero cubano de la calle 8, aquí en Miami, y sus relaciones personales con sus clientes. Ajá. Y quiero que sepa que hace muchos años yo escribí un cuento que fue La barbería de Ñico.
y lo dejé engavetado ahí, de esto hace quizás 10 años. Y después yo dije, yo tengo que escribir el libro para terminar el cuento ese. Y le cambié para La barbería de Pepe el nombre solamente. Porque yo siento que para nosotros los cubanos, creo que da igual, las mujeres cuando van a la peluquería Ajá. se habla de todo, ¿no? Y el cubano o el hombre, cuando va a la barbería, ahí descarga sus problemas con la casa, con la familia, con los deportes, con los políticos, etc. Y le quise dar un tono cómico. Muy bueno. Del barbero que está escuchando todas estas descargas y cortando el pelo al mismo tiempo, y los consejos que él da. Y yo dije, pero tengo que dar alguna información, porque en este libro, ya que tú lo leíste, sabes que yo hablo sobre uno de los personajes es el señor de Cayo Hueso. Uh-huh. Un alguien de descendencia cubana que nació en Cayo Hueso. Y él habla sobre la historia de Cayo Hueso. Uh-huh. Es un punto informativo en el libro. Pero los otros son gente con muchos problemas, como tú bien sabes, en el libro. Y traté de darle una chispa cómica, porque al inicio del programa tú mencionaste que necesitamos un poquito más de humor y divertirse uno en estos tiempos difíciles. Y esa es parte del propósito mío con La barbería de Pepe, aunque la gente lea algo que lo va a llevar fuera de los problemas diarios. Sí. Y se van a reír y se van a divertir. Definitivamente, yo me reí muchísimo porque mi papá fue campesino, a los 18 años vino a La Habana, se hizo guagüero, lo que decimos los cubanos guagüero, que es trabajar en ómnibus, y papi regresaba se iba de madrugada y regresaba como a las 3 o las 4 de la tarde y se iba a la barbería de la esquina, que era de un señor que no sé si se llamaba así o le decían así, le decían en la barbería del argentino. Y papi a veces venía riéndose, haciendo cuentos de los diferentes personajes que, entonces cuando estaba leyendo este libro, que mira, les voy a nada más que a decir el título de los capítulos, ¿no? De cada personaje, para que ustedes vean que es un libro que no deben de... Mira, tenemos a Miguel el Enfadado. Ustedes no quieran oír a Miguel el Enfadado. A Godofredo el Enamorado. Primitivo, Mr. Selecciones, que también me hizo recordar a mi papá porque papi no dejaba de leer las selecciones. Chucho el Enredado. Ese tuvo un accidente y ya ustedes saben, quedó con problemas del habla. El Mal Hablado, que ya lo dice, ¿no? Juan el de Cayo Hueso, el que tú estabas diciendo. Kevin el Americanito, ese es el que aprende español. Tomás el Hipocondriaco, ay Dios mío. Más sobre Miguel Enfadado, Godofredo, Chucho el Enredado, Gervasio, que era puro nervio. Y está el Raptado, que es, ahí están metidos los UFO, los aliens. Así que yo les recomiendo este libro. Recomiendo todos los libros de Fernando, pero de verdad que me reí muchísimo con este. Y con este es una cosa muy buena porque nos informa tanto de las huellas y de todo lo que han hecho los cubanos a través de los años en Estados Unidos. La huella del cubano siempre ha sido una cosa muy bonita. Esta parte de la música es que los cubanos le dimos música al mundo y la seguimos dando. No quiero hablar mal de la música de ahora, que a mí no me gusta mucho el reggaetón y el rap y esa cuestión, ¿no? Y el cubatón y todo eso, pero bueno, definitivamente hay músicas como esta que nunca pasan de moda. Yo quiero que ustedes sepan que este libro es folclórico, siempre sale la veta cómica que tiene Fernando, pero la sabe utilizar muy bien porque también enseña. Ahí sale el profesor, el hombre que le gusta dar datos y enseñarnos, además de hacernos reír. ¿Dónde tú crees que puedan encontrar esos libros? Bueno, los libros que mencionamos esta noche o esta tarde aquí están disponibles por Amazon, amazon.com. Algo interesante, hoy en día, como tú bien sabes, Sue, la gran mayoría de autores
ponen sus libros en Amazon. Yes. Porque le conviene hasta a los clientes, porque les sale mucho más Mucho económico. más económico, sí. Económico. Y es muy fácil de leer partes de los libros en Amazon. O sea, las personas interesadas en estos libros pueden ordenar a través de amazon.com y ahí están. Perfecto. ¿Tienes algún email donde las personas se puedan comunicar contigo? Sí, como no. A mí me encanta comunicarme con personas que les gusta la lectura. Y más todavía si están interesados en hacerme preguntas a mí sobre mis libros. Y esta es la dirección mía del correo electrónico para que si quieren apuntarla es FERNPA. Eso viene de Fernando Pascual. FERNPA@hotmail.com. Con mucho gusto yo les contesto todos los emails que me manden. ¿Y estás también por Facebook con Sí. el nombre de Fernando Hernández? Sí, mire, yo tengo 2 páginas de Facebook. Ajá. La original es Fernando Hernández, que es una página en general, ¿no? La segunda página mía se llama Fernando Fernán Hernández. Esa página es estrictamente relacionada con Cuba y los cubanos. Uh-huh. Muchos de los personajes que yo describo en mis libros que han logrado éxito en los Estados Unidos, yo comparto esta información en esa página para que todo el mundo se pueda enterar. Y gracias a Dios tengo unos cuantos seguidores en Cuba, que cuando yo pongo la información de los cubanos exitosos aquí, me responden y me dicen, gracias, nosotros aquí no sabemos nada de esto. Es parte de la misión de educar, ¿no? Y de dar y enseñar lo que nosotros hemos hecho aquí. Vuelvo a enfatizar por las redes sociales cómo llegamos a hacer cosas buenas, Correcto. útiles. Oramos hasta por los enfermos, oramos por las personas que han perdido familiares y amigos. Esa es la verdadera función de las redes sociales. Redes sociales, hacer contacto, pero no para destruir, no para condenar y criticar, sino para amarnos los unos a los otros. Yo quiero también hacer énfasis en la parte humana. No es que estemos hablando aquí de religiones ni de nada, pero el mundo ha dado la espalda a Dios. Y a veces decimos, ¿dónde está Dios? Bueno, nosotros lo sacamos de las escuelas, nosotros lo sacamos de la vida familiar, lo sacamos de tantos lugares y a veces el mundo se va a la locura y es porque a veces faltan valores familiares, valores religiosos, que no necesariamente quiere decir que es religión, sino religiosos porque cuando uno dice fulanito hace esto religiosamente, quiere decir que cumple con la manera de hacerlo. Y religiosamente nos hemos olvidado de lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Yo cada vez que tengo oportunidad de estar con mis nietos, siempre trato de dejarle algo, de enseñarles cosas nuevas. Y le cuento mucho de cuentos y anécdotas de la familia que a ellos les encanta, sobre todo a la mayor. Los niños a veces son muy calladitos, pero absorben todo. Todo. Y notan todo. Quizás no digan nada, pero observando cómo se portan los padres, los abuelos, los otros familiares, así ellos comienzan a crecer. Y hay que tener mucho cuidado. Lo que se hace y se lo dice. que se hace y lo que se dice enfrente de los niños. Sí. Entonces, se pueden comunicar con Fernando en Fernapa, que es FERNPA @hotmail.com. Correcto. Y está por Facebook como Fernando Hernández y también su página sobre Cuba, Fernando Fernán Hernández. Correcto. Y ya saben que en Amazon están todos sus libros. Pero hay una cosa muy importante que yo quiero entregarle a Fernando, pero eso va a ser en el próximo segmento. Enseguida regresamos. Con Cío, una pizca de sal con Cío, una pizca de sal. De nuevo, en nuestro último segmento de Una pizca de sal con Cío, con nuestro querido escritor Fernando Fernán Hernández. Yo quiero entregarle algo a Ferna que yo hago
nunca he tomado clases de pintura ni de dibujo, pero me encanta hacer dibujos estilos retratistas. Así que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero antes de darle este regalito, yo quiero que Fernando nos diga qué consejo tú le darías a las personas que quieran estudiar, a ser escritores, que les interese la parte de business, de negocio, o qué mensaje humano tú quieres darle a nuestros televidentes y a nuestra audiencia, porque aquí tenemos de todo, nos oyen y nos ven. Sí. Pues mire, quizás el mejor consejo que yo le puedo dar es este. El día tiene 24 horas. No son 26 ni 22, son 24 horas. Todo depende cómo uno utiliza las 24 horas del día. Cuando yo estudié en St. Thomas University aquí en Miami, estudié por 6 años seguidos. Trabajaba tiempo completo. Estaba casado con 2 hijos. Estudiaba 3 veces durante la noche, durante la semana, a veces los sábados. Y me gradué con 2 diplomas diferentes, ¿no? O sea, cuando hay voluntad se puede cumplir. Se puede. Hay que poner de su parte. Uh-huh. Hay que estudiar los fines de semana y hay que echar para adelante. O sea, el tiempo hay que utilizarlo. La otra cosa es perseguir los sueños que uno tiene. Claro que sí. No dejarlos para mañana. Una clase que yo tomé en St. Thomas de una profesora, una clase de poesía y literatura americana. Esa profesora hizo esa clase tan interesante que durante esa clase yo dije, yo voy a ser profesor algún día en mi vida. Pero para enseñar a nivel del college necesito una maestría. Y yo estaba enfocado siempre en la universidad, enseñar, tengo que terminar, sacar una maestría, etc. O sea, perseguir ese sueño y cumplirlo. No dejarse achacar por no tengo tiempo, voy a salir con mis amigos. Ese es mi no le va a gustar consejo. A la gente. No, hay que hacerlo. Si tienes algo en mente, algo que quieres cumplir, haz un propósito serio contigo mismo y lo puedes hacer. Pues ya ustedes lo oyeron de nuestro querido amigo Fernando Hernández. Y yo le quiero dar las gracias de nuevo por este tiempo que nos has brindado en tu horario de que todo lo que ha hecho, y ahora de abuelo también, junto con Josie, pues cuidando abuelo, que somos del club de los abuelitos, que estamos locos con todos esos nietos, pero ese consejo es muy útil, no dejen de escucharlo. Y aquí está mi regalito, que es un dibujo hecho por Cío para Fernando. ¡Wow! Óigame, quiero que sepa que la felicito, tremenda artista tenemos aquí. Muy bueno. Como digo yo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Te doy las gracias porque lo voy a montar. Se te quiere mucho, como siempre se te quiere. Yo lo sé. Y yo no sabía otro talento de esta dama que tengo que esta jovencita, porque ella es jovencita. Te felicito muchísimo, te quedó muy bonito esto. Es el primer cuadro que alguien me ha hecho en mi vida. Ah, bueno. A los 69 años. Muchísimas gracias. Bueno, te pues, felicito. Y te lo agradezco, de verdad. De verdad que me da mucho gusto, tú sabes, que te haya gustado y sí, para mí es un honor hacerlo y cuando me dicen, ay, lo voy a enmarcar, digo, ay, qué honor también que lo hayan tomado de esa manera. Ya le digo, no he cogido nunca clase de pintura ni de dibujo, pero desde que era niña, no puedo decir chiquitica porque sigo chiquitica, sino cuando era niña, mi abuela paterna, que fue maestra, ella me animaba mucho con los talentos que uno tuviera, ella siempre lo ayudaba a uno y siempre me daba lápices y colores y temperas y acuarelas. Donde quiera que yo llegaba a casa abuela o abuela venía a mi casa, ella venía con una bolsita con cositas de esa índole. Así que, pero lo dejé de hacer después de jovencita aquí, como 18 años, me casé y ya nunca más cogí ni un pincel, ni un lápiz, ni de nada. Pues sigue. Y ahora a los casi 72 años que estamos hablando, ya tuve. Iba a decir 42, ¿viste? No me siento 72. No me siento 72. Si tú dices 42, yo te creo. Tranquila. Así que, bueno, como ven, ese es el dibujito de Fernando. Y una vez más, les damos las gracias
a todos nuestra audiencia, donde quiera que estén, y siempre sintonicen los viernes, después de las 11 de la mañana, los programas de Una Pizca de Sal con Cío para dar sabor a los sinsabores de la vida. Y recuerden, es muy importante que entren al canal GCTV1, GCTV1 como en inglés, ONE, GCTV1. Entren al canal, suscríbanse para que nos ayuden a poder seguir trayendo estos programas a todos ustedes. Y sigo diciendo, los que quieran patrocinarnos, echen para acá, que hacen falta patrocinadores, que eso es lo que nos ayuda también. Así que, Ferna, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por esta invitación, te lo agradezco mucho. Le damos las gracias al canal, a la señora Giselle Casa de GCTV1, y saludamos de aquí de nuevo a Yossi, porque al lado de un hombre que hace tanto, hay una buena mujer que apoya, igual que cuando hay una mujer que hace tanto, al lado tiene un hombre que la apoya. Nunca digo detrás, nadie está detrás de nadie. Aquí Dios delante y nosotros todos juntos atrás, ¿ok? Así que hasta la próxima en Una Pizca de Sal con Cío. Chao. Una pizca de sal con Cío. Una pizca de sal con Cío. Una pizca de sal. No dejé